Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 5. Annie McCarrick era muy viva, dulce, con mucha energía. La familia tenía raíces en Irlanda, los padres, los dos. Annie tenía mucho interés en las cosas irlandesas por sus raíces y vino acá en enero de 1993. Kenneth Strange, exagente del FBI. Vivía en un barrio residencial con sus dos compañeras en un sitio bastante cerca al puerto. Todo el mundo en Irlanda quiere saber dónde está Annie McCarrick, la joven estadounidense que desapareció en las afueras de Dublín. Y eso es algo que no pasa todos los días. El día que desaparece Annie McCarrick, ella fue al banco, hizo algunas compras en el supermercado y después de las 11 hizo llamadas a algunas amigas. Ella vuelve al apartamento con una bolsa de leche, mantequilla, pan, pero le dejaba encima de la mesa y no en la nevera. Y a las 3 por la tarde toma el autobús que está justo al lado del apartamento. A las 3:40 hay una persona que ve a Annie subiendo el autobús número 44 y este autobús se va a un pueblo chiquito que trae turistas y gente que quiere respirar el aire fresco de las montañas Wicklow. Después no sabemos nada más. Desaparecida en Irlanda. Annie McCarrick desaparece el día 26 de marzo de 1993. Él está aquí en Dublín menos de 48 horas antes de que desaparezca Annie McCarrick. Saqué la conclusión de que era posible que las dos, que Anglés y McCarrick, cruzaron sus caminos. Un asesino anda suelto. Eso no es una persona, es un monstruo, hombre. Soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya lo antes posible. El enemigo público número 1 de este país Se fuga en las narices de la Guardia Civil. Entregarse no se va a entregar, segurísimo. Tengo que encontrar el número. Ah, no, lo tengo aquí. Ah, se me ha olvidado apuntarlo. Ya, lo tengo aquí. Margaret Moran, investigadora. El padre Iván me entregó un trozo de papel con el nombre y el número de teléfono de un testigo que había visto al polizón aquella noche. Fue increíblemente asombroso. Jerry McDonald es una persona de cierta edad, discreta y honesta, muy respetado en el puerto. Todas las personas con las que he hablado le tienen gran aprecio.
Fue muy creíble. Contó la historia como la vio, sin florituras. Y le creí. Un día, mi padre me miró y me dijo: irás al muelle a trabajar el lunes. Yo apenas tenía 16 años. Era un niño. Así comenzó todo. Gary McDonnell, estibador del puerto de Dublín. Y nunca más miré atrás. Quería aprender todo sobre el muelle. Quería aprender todas las técnicas de trabajo que tenían. Era un trabajo duro, pero era genial, hermoso. Yo estuve allí durante 48 años en aquellos muelles. Aquel día fue un día normal. Yo estaba a punto de volver a casa. Había terminado mi turno, pero Paddy me pidió que volviera. Que había un polizón en el City of Plymouth y tenía que echar un vistazo al muelle. La policía va a detenerlo. Entonces dije: claro, Paddy. Miro a ver qué pasa y luego me voy a casa. Cuando me acerqué, el barco ya estaba amarrado. La policía aparcó justo delante y salió. Condujeron hasta la entrada misma del City y accedieron por la popa, por la parte trasera. Cuando estaban subiendo al barco, un hombre, una figura, salió por la proa del barco. Mientras pasaban la baranda, dieron la espalda a la parte delantera. Y en ese momento fue cuando el hombre también pasó por encima de la baranda a la parte de atrás. Y se marchó por el camino. No es un tramo largo, serán 6 metros hasta los contenedores. Caminaba normal. No miraba alrededor. No tenía miedo. Simplemente caminaba. Ni siquiera me miró. Ni siquiera lo intentó. Y por ahí se fue entre los contenedores. Miré a la policía, le miré a él, y yo simplemente cogí mi bici. Solo pensé: un palizón. Probablemente esté buscando una vida mejor. Eso es lo que me dije a mí mismo. En realidad, vio al polizón 2 veces. Una vez cuando salía del barco y la segunda cuando estaba caminando en dirección al puente que cruza el río Liffey. Muy bien, Jerry, cuéntame. Bueno, este es el camino que hice a casa por Pigeon House Road. Sí. Cuando el polizón salió del barco. La terminal está por allí. Y sales justo por la entrada. Y llegas a la calle Pigeon House Road. Y te cruzas con la avenida de Cambridge. Como te he dicho, se dirigía en dirección al puente Eastleigh. Muy bien. Me lo crucé cuando iba a casa en bicicleta. Muy bien, muy bien. ¿Y esa fue la última vez que lo viste? La última vez. Muy bien. Y perdona, Jerry, mientras ibas en la bicicleta y viste al hombre, ¿pudiste verle el rostro? No, no pude ver su rostro. Solo sé que llevaba ropa oscura. Tenía puesta la misma que cuando le vi bajar del barco. Caminaba con normalidad, como si nada, sin prisa. Después seguí pedaleando hacia mi casa. Y cuando llegué, se lo conté a mi mujer, que le gustan esas historias. Y eso es todo. Hasta que la policía vino un día a mi casa. No me lo podía creer. Eran más de las 12. Vinieron 2. Eran solo 2, sí. Me hicieron preguntas sobre lo que vi y les dije exactamente lo mismo que os he contado a vosotros. Después de aquello, no volví a saber nada más. Hasta ahora. La policía irlandesa confirma la presencia del presunto asesino de Alcácer en Dublín. Si hubiera sabido lo que había hecho, todo habría cambiado. Estoy seguro de que las cosas no habrían sido igual porque hubiera intentado coger a ese hombre yo mismo o habría llamado a la policía. Pero
Parecía un polizón sin más. No hacía daño a nadie. No lo puedo olvidar. Está impreso en mi cerebro. No me va a dejar nunca. Jerry no duda de lo que vio. Él está completamente seguro que vio bajar al polizón al muelle y que lo vio salir del puerto. Además, a esto se une que los marineros del barco han reconocido la cara de Antonio Anglés. Jenard Martí, periodista. Sí, este hombre. Sí, es él. Ese tío lo hizo. Estoy seguro de que era él. Lo que pasa es que la policía irlandesa es cierto que no supo realmente de quién se trataba hasta el 25 de marzo del 93. Un día después, cuando el barco ya estaba rumbo Liverpool, ¿no? De nuevo, Anglés contaba con 24 horas de ventaja sobre la policía. Cuando las autoridades españolas nos informaron de que estábamos buscando a un sospechoso de un crimen extremadamente grave, enviamos hasta 20 detectives al puerto de Dublín. La policía portuaria hizo una búsqueda entre los contenedores de todo el puerto y rastreó aquellos lugares donde podía estar escondido este hombre. La prensa fue muy útil para difundir el tema. Tom Butler, superintendente de la Garda, 1993. En los 90 y principios del 2000, fui el productor y uno de los presentadores de un programa en Irlanda llamado Crime Line. David Harvey, presentador de Crime Line. Era muy popular entre el público que buscaba información sobre crímenes resueltos en Irlanda. A finales de marzo de 1993, alguien entró en mi oficina y me dijo: hay un fugitivo, un hombre peligroso. Creemos que está en Dublín. Se llama Antonio Anglés y tenemos que hablar de él en el programa. Ese hombre se había escapado. Lo podían reconocer. Era peligroso. Un fugitivo de la justicia. Se trataba sin duda de un buen caso para Crime Line. Si usted tiene alguna información, llámenos aquí, a Crime Line. Hubo una avalancha de llamadas telefónicas. Al menos una decena de personas aseguran haber visto ayer al asesino deambulando por las calles. Hubo dos supuestos avistamientos de Antonio Anglés importantes. Uno fue en Inchicore, justo al sur de la ciudad de Dublín. Le vieron en una tienda. La cajera de un supermercado dijo que entró, compró leche y huevos y echó un vistazo al lugar. Estaba completamente convencida de que era el hombre que la policía estaba buscando. Lo leí ayer en el periódico. Violó a 3 chicas y las disparó después en la cabeza. Creo que es un individuo muy peligroso. La opinión pública está realmente sensibilizada. Anglés ha pasado de ser el hombre más buscado de España al hombre más buscado de Dublín. Había un montón de lugares donde Antonio Anglés se podía esconder. Muchos donde pasar desapercibido por un tiempo. Más al sur de Dublín tenemos Crumlin. Crumlin es otro barrio de clase trabajadora con viviendas pequeñas y hay algunas zonas un poco desfavorecidas. Había ciertas dudas en torno a la sexualidad de Antonio Anglés. Y creo que la Gardaí, como parte de su investigación, buscó en los bares gays del centro de la ciudad. Antonio Anglés se ha convertido en uno de los personajes más temidos. La prestigiosa Brigada Criminal de Dublín prosigue las labores de investigación interrogando testigos e intensificando la búsqueda por los extrarradios de la ciudad y lugares colindantes. Lo vieron en distintas partes de Dublín, pero también fuera de Dublín, en Wicklow. En el programa Crime Line, emitido ayer por la noche en la televisión irlandesa, muchos ciudadanos aseguran haber visto a Anglés en dirección a Wicklow, al sur de Dublín.
Me llamo Kenneth Strange y he viajado desde los Estados Unidos a Dublín. Llevo 30 años haciendo investigaciones con el FBI y el Departamento de Justicia. Ahora soy un detective privado en California y estoy aquí para investigar el caso de Annie McCarrick. Annie McCarrick era mi vecina. El papá de ella era mi profesor en la escuela secundaria. Teníamos una relación familiar. La última vez que vi a la señora McCarrick, me dijo, por favor, vuelve con los restos de mi hija, Kenneth. ¿Cuándo escucha por primera vez el nombre de Antonio Anglés? Me enteré del prófugo español, Antonio Anglés, después de leerlo en un artículo en la prensa. ¿Por qué crees que puede haber una relación entre la desaparición de Annie y la fuga de Antonio Anglés? Es una coincidencia temporal que él está aquí en Dublín menos de 48 horas antes de que desaparezca Annie McCarrick y está en el puerto, está como una milla y media desde la casa de Annie McCarrick. Era sorprendente estar investigando el rastro de Antonio Anglés, un asesino de 3 niñas en tierras de Irlanda, y encontrarse a un exagente del FBI que está investigando la desaparición de una chica en el mismo lugar y en el mismo momento. Así que decidimos comprobar dónde y cuándo pudieron cruzarse los caminos de Annie McCarrick y de Antonio Anglés. Jorge Saucedo, periodista. Antonio Anglés habría llegado al puerto de Dublín, al muelle sur, el 24 de marzo, a las 22:50 de la noche. Era miércoles y el viernes 26, Annie desaparece. Sí, aquí claramente se ve la perspectiva desde el muelle donde atracó el City of Plymouth y lo que son los apartamentos donde vivía Annie McCarrick. En apenas 23 minutos andando, Antonio Anglés pudo recorrer la distancia que separa el muelle sur de la casa de Annie McCarrick. A las 3 por la tarde hay una persona que ve a Annie subiendo el autobús número 44 y este autobús se va a un pueblo chiquito de las montañas Wicklow. Aquí es donde vino Annie McCarrick a mediodía de ese 26 de marzo de 1993. Tienen un testigo, dijo que creo que yo vi a Annie McCarrick con un chico, un hombre, aquí entre 3 y las 4 por la tarde. A Annie se la ve con un hombre en una pastelería. Horas después se la vuelve a ver con él en un pub. La última vez que se vio a Annie McCarrick fue aquí, en el Fox Pub de Glencallan. Creemos que llegó alrededor de las 9:30 ese viernes del 26 de marzo. Un camarero de ese local hace una descripción de cómo era ese hombre. El tipo llevaba puesto una chaqueta blanca, mediría 1,70, 1,80. Tenía un rostro cuadrado, afeitado, cabello peinado. Diría que con un pecho duro, hombros cuadrados. Parecía un tipo en forma. Me parece algo más que una coincidencia que ella desapareciera al mismo tiempo que él estaba activo, potencialmente activo en Dublín. David Harvey, presentador de Crime Line. Todo lo que sabíamos sobre Annie McCarrick es que no tenía enemigos. No había motivos para secuestrarla, ni para matarla. Su muerte sigue siendo un misterio. Y no hay sospechosos. Por lo tanto, hay que considerar a Antonio Anglés como tal. Después de desaparecer Annie McCarrick, como 2 años después, desaparece otra mujer y un año después otra mujer. Y
En total, como 6 mujeres que han desaparecido en las montañas Wicklow, hasta 2000. Entre 1993 y 1998 desaparecieron varias mujeres en la costa este de Irlanda. Y nuestro grupo de trabajo los analizó todos para ver si había algo en común y confirmar si teníamos un asesino en serie en esta parte del país que estaba secuestrando y matando mujeres. Alan Bailey, exdetective de la unidad de casos sin resolver de la Garda. Así que contamos con un buen número de sospechosos y entre ellos estaba un hombre español llamado Antonio Anglés. Nosotros conocíamos las lesiones que Anglés había infligido en los cuerpos de las niñas que secuestró. Si el cuerpo de Annie McCarrick hubiera sido recuperado, habríamos buscado ciertos puntos en común entre su modus operandi en España y su modus operandi aquí, lo que apuntaría hacia él. Uno al final proyecta su personalidad en todo aquello que hace. Si matas, pues sueles matar igual una y otra vez. O si atacas a una persona, lo haces igual. Valencia, España, 1991. Una chica toxicómana fue secuestrada y pasó 24 horas encadenada a un pilar en una casa de Catarroja. La Guardia Civil recibió una llamada anónima y detuvo al autor del secuestro, al que han juzgado hoy con una petición fiscal de 11 años de prisión. El delito cometido por Antonio Anglés, que era el que yo había juzgado, era un delito especialmente violento. La víctima hizo unas declaraciones durante la fase de instrucción en las cuales explica con bastante precisión cómo fueron las agresiones que sufrió. Carlos Climent, juez del caso Nuria Pera. La cogió del cuello con una mano, estando a punto de ahogarla, por lo que la declarante se hizo sus necesidades encima debido al pánico que tenía. Empezó a pegarle puñetazos en la cabeza, en la cara y por todo el cuerpo, al mismo tiempo que la amenazaba con un cuchillo, haciendo como que se lo iba a clavar. Cuando la declarante tenía la cara llena de sangre, Antonio la obligaba a ir a lavársela para después volverle a pegar. Después la amenazó con tirarla a un pozo, tirando incluso cosas al interior para oír lo profundo que estaba. Sacó una cadena muy grande con 2 candados, atándola a un pie y el otro extremo al pilar que forma el hueco de la puerta y la ventana de la misma habitación. Antes de marcharse, Antonio llevó a la habitación un perro Doberman y lo dejó allí suelto, diciéndole que rezara porque los Doberman huelen la sangre. Por lo que la declarante se tapó todo el cuerpo con las mantas, presa del pánico. Y que en esta posición notaba cómo el perro se paseaba por encima de la cama y de la declarante mientras la olía. ¿Fue un ensayo el ataque a Nuria Pera para luego matar a 3 niñas? Si analizamos el ataque a las niñas de Alcácer y el ataque a Nuria Pera, vemos unos paralelismos muy grandes. En los 2 casos, él ocupa el asiento del copiloto porque él no conduce, siempre tiene alguien a quien utilizar de chofer. En los 2 casos,
domina a las víctimas girándose sobre sí mismo en el asiento del copiloto y dándoles puñetazos. En el caso de las niñas de Alcácer, las ata con vendas y a Nuria la ata con cadenas. De esta manera la tiene atada varios días, donde la tortura, igual que a las niñas de Alcácer, y la amenaza con matarla. Dejar viva a Nuria Pera le supuso 6 años y 4 meses de prisión, un sitio que le gustaba entre poco y nada. Teresa Domínguez, periodista del periódico Levante. ¿Qué aprende él de eso? Que si dejo viva a la mujer a la que le haga esto, va a declarar contra mí, me va a denunciar y yo voy a pagar con cárcel. A la siguiente no se va a quedar viva. Yo estaba en la primera galería y él vino, se me cago en la hostia, digo, ¿qué estás aquí? Una hija de puta que me ha denunciado, no sé qué, cuando salga me voy a vengar de ella. Yo creía que era de ella, ¿sabes? Pero me dijo de ella, de las mujeres. José Simón, alias Baldoma, amigo de Antonio Anglés. Yo diría que Antonio Anglés sigue siendo una persona de interés hasta que pueda ser descartado definitivamente. Es decir, hasta que sepamos qué pasó con Annie McCarrick. ¿Quién hizo desaparecer su cuerpo? Alan Bailey, exdetective de la Unidad de Casos sin Resolver de la Garda. A Antonio había que rastrearlo, investigarlo y descartarlo. Pero el hecho de que nunca haya sido localizado lo convierte en sospechoso para siempre. El rastro de Antonio Anglés se pierde en Dublín en 1993. Las investigaciones de la policía española, de la policía irlandesa y de la inglesa no dieron ningún resultado. Y al final se aceptó la versión de que misteriosamente Antonio Anglés había desaparecido a bordo del City of Plymouth. Pero desde el mismo puerto donde atracó el City, Anglés pudo haber cogido otro barco rumbo a México, Estados Unidos o Brasil. Anglés, historia de una fuga. Una producción de CB Media para A3 Player. Puedes escuchar la serie completa en la web y app de Onda Cero. Y si quieres verla, la tienes disponible en A3 Player. Onda Cero Podcast.